Continuamos. ¿Usted ha ido a la disco? ¿Alguna vez le han dicho, vamos a la disco? Tal vez sus hijos, tal vez sus sobrinos, tal vez los primos, tal vez los amigos. Tal vez hubo un tiempo en el que usted era asiduo o asidua visitante a las discos. Hoy los más jóvenes les llaman antros. Les llaman de otras muchas maneras. Sin embargo, para los de ya cierta edad, pues conocimos estos lugares como las discos. Es decir, aquel establecimiento público que nos ponía música y la gente iba a bailar, a convivir. Hoy ya los jóvenes, como lo vuelvo a repetir, no le llaman tal vez ya la disco. Pero en su momento las discos, vaya que fueron establecimientos que llamaron y acapararon la atención de los jóvenes de entonces, que no hace mucho, también hay que decirlo. Pero ¿cómo nació el término la disco? ¿Dónde nació la primera disco? Bueno, son cuestiones muy interesantes y que de alguna manera nos sirven para acrecentar nuestro acervo cultural. Nuestro buen amigo Luis Manifacio, a través de su sección La Rocola, nos platica la historia de las discos. ¿Cómo nacieron? ¿Dónde surgieron? ¿Cómo se desenvolvían? Vamos a escuchar. La música disco es un estilo infravalorado, pero en el que hay mucho que descubrir y disfrutar. En 1974, la música disco era un fenómeno underground, pero solo 3 años después todo el mundo la bailaba con John Travolta. Aunque la música disco fue uno de los fenómenos musicales populares más prominentes de finales de la década de los 70s, y sobre todo en la década de los 80s, nunca ha recibido el crédito que merece. Pero para comprenderlo, vamos a recorrer la historia de las discotecas, que es de donde se generó la música disco. Las discotecas nacieron en 1941 en el París ocupado durante la Segunda Guerra Mundial. Los nazis prohibieron los clubs de jazz y de baile, de modo que la gente iba a locales ilegales a escuchar y bailar música grabada. Uno de esos clubs ilegales, situado en la Rue Hachette, se llamaba La Discothèque. La palabra disco viene del francés discothèque, que a su vez es una mezcla entre disc y bibliothèque. Si hubiese que identificar cada música con un lugar, el fortín de la música disco sería, sin duda, la célebre discoteca neoyorquina Studio 54, donde los disc jockeys, con la finalidad de prolongar la diversión, y utilizando para ello 2 tornamesas con una misma canción, lograron extender considerablemente la duración de los temas de éxito. El sonido disco tuvo sus inicios cuando en 1974 el productor Monardo contrató a la entonces desconocida Gloria Gaynor para grabar un tema, Never Can Say Goodbye, tema por cierto original de The Jackson 5. Hasta aquí nada de particular, no era más que una de las muchas sesiones que se sucedieron en la Media Sound Studios de Nueva York, pero cuando llegó el momento de hacer la mezcla, Monardo tomó una decisión revolucionaria. En lugar de dejar la sección rítmica como acompañamiento, la práctica más habitual por aquel entonces, subió los canales del bajo y la batería y los colocó en primer plano, para así dejar atrás la orquesta y la voz de la cantante. El resultado fue espectacular. Había nacido el primer hit de la era disco. Sin embargo, fueron los Bee Gees quienes pusieron cara a la música disco. El grupo había sido popular en la década anterior por sus baladas, e incluso habían competido con los Beatles en las listas de popularidad. Aunque habían desaparecido durante algún tiempo, la habilidad de Barry Gibb para cantar en falsete y la inmersión del grupo en el disco le promocionaron su primer número 1 después de muchos años con Keep Talking, y sobre todo con You Should Be Dancing. Ambos temas se incluyeron posteriormente en la banda sonora del film Saturday Night Fever. La publicación del disco de la película Fiebre del Sábado por la Noche en 1977, uno de los álbumes más vendidos de la historia de la música popular, catapultó a los Bee Gees nuevamente al número 1 de las carteleras de todo el mundo, con 8 sencillos diferentes, entre los que destacan Staying Alive y Night Fever, convirtiéndose de esta forma en los reyes del disco.
Con la llegada de los 80s, más que morir, la música disco mutó a otros géneros como el dance pop, el hip hop, el house, el techno o el acid house. La música disco de los 80 se caracteriza por la aparición en sus contenidos de todo un bagaje de elementos sonoros provenientes de novedosos instrumentos electrónicos con sonidos relativamente nuevos. Es imperioso recordar que para esa época muchos de esos instrumentos musicales, especialmente los teclados, comenzaban a hacerse populares. Uno de los géneros que más preponderancia tuvo en los 80s fue la música disco o música dance, con melodías rítmicas que invitaban al baile en las discotecas. Los 80s se caracterizaron por toda una variedad de danzas especialmente hechas para bailar y moverse. Este hecho favorecía la interacción de las personas y las parejas, razón por la cual las discotecas que se especializaban en este tipo de música causaban furor y estaban de moda. Una gran variedad y diversidad de grupos musicales aparecieron a lo largo de la década mencionada, de los cuales podemos mencionar solo como referencia a Madonna, Michael Jackson, Village People o Cyndi Lauper, de entre muchos otros que ocuparon un lugar importante dentro de este estilo, así como una gran cantidad de artistas llamados One Hit Wonders, o sea, de un solo éxito. Aunque las influencias de la música disco permanecen aún en temas actuales, se puede decir que en cierto modo la música rítmica moderna tiene muchas influencias, ya que algunas canciones llegan a tener el mismo tipo de beats repetitivos característicos de la música disco. No obstante, sigue habiendo un mercado de aficionados que permite que sigan editándose CD clásicos, remixes de algunas canciones conocidas y que se celebren grandes conciertos de convocatoria familiar que unen a estrellas y artistas de aquel tiempo y que reviven muchas de las canciones que hicieron época. Continuamos.